Sin duda, muchas veces nosotros juzgamos a la ligereza y cuando señalamos a veces el pecado de alguien, una acción o algo que no nos gusta, así como vemos un dedo, le señalamos. Pero como dice aquella frase, tres dedos nos señalan a nosotros. Y de esa misma manera el Padre quiere que nosotros entendamos que juzgar no es un hecho que debe ser dado a la ligera, sino que hay una manera de hacerlo de manera justa, de manera perfecta, de manera santa, para que así como se nos da ese consejo, que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario, mientras tanto vamos en el camino con él, pues así también nosotros seamos sabios y usemos esa inteligencia para poder hacerlo, poder ponernos de acuerdo con él, no sea que nos entregue al alguacil y el alguacil al juez, y entonces nos echen a la cárcel, a la condenación, hasta que paguemos el último cuadrante de toda esta ofensa. De manera que veremos en esta porción que la justicia también tiene que ver con la misericordia. Y cómo hacer esta justicia y misericordia tienen que ir de la mano para entonces emitir un juicio que agrade a Dios y que vaya conforme a su ley, para tener una bendición y no ganarnos una maldición. Acompáñame a estudiar la porción número 48, Shoftim, jueces. Y esta porción la tenemos situada en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18 a capítulo 21, versículo 9. Y lo complementamos con el profeta Isaías en el capítulo 51, versículo 12 al capítulo 53, versículo 12. Y encontramos aquí ya de lleno muchos misterios y muchas palabras interesantes, porque nos empieza a decir: no, nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que Hashem tu Dios te da. Y aquí esta palabra de nombrarás para ti, o esta frase de nombrarás para ti, a tanto está hablando como a la ciudad para que pueda tener un orden de cómo establecerse el sistema de justicia, como los tres poderes que hay: legislativo, judicial y penal. Así también nosotros entendemos que esto se está instaurando de una manera física, pero cuando dice nombrarás para ti, está hablando en un sentido personal, en un sentido de identidad de cada uno de nosotros. Así que de manera como debe haber una justicia en un lugar, en un pueblo, en una nación, también es necesario que nosotros busquemos ser esos jueces que no señalen a la ligera, sino que se rijan bajo la ley de Dios, porque de la ley de Dios entonces se emiten esos juicios y se emiten esas características de juzgar. Y esta parte de nombrarás jueces y oficiales se está refiriendo a personas y a líderes que ya son capaces de emitir estos juicios, que conocen perfectamente la ley de Dios, o sea, la Torá, para poder entonces designar qué hacer o qué no hacer ante cual o tal situación. Personas que el Padre ha nombrado, y ya hemos visto, por ejemplo, que un juez, pues no debe ser, o sea, un líder y que es un juez, no debe ser ni dado al vino, debe ser sobrio, debe ser prudente, debe ser sabio, debe tener una vida de ejemplo. Y hemos visto las características, por ejemplo, que Yitro le dijo a Moshe, o que también Pablo aconseja o se ve en el libro de Hechos, ¿no? De cómo, por ejemplo, es cuando escogen a Esteban, por ejemplo. Y así características de esa índole. Pero vamos a encontrar algo muy interesante, que dice: nombrarás para ti jueces y oficiales. Y aquí en la versión en español nos habla de todas las ciudades, pero en realidad la palabra en hebreo no es ciudades, sino se refiere a la palabra sheareja, y esto es puertas o portones. En las entradas de las ciudades vas a poner esos oficiales, donde van a trabajar de la mano con los jueces. ¿Para qué? Para que no se corrompa esa justicia y entonces no haya un golpe de estado, ¿no? Sino que estas personas sean íntegras, sean justas y sigan y obedezcan la ley de Dios para entonces garantizar el bienestar de la ciudad. De manera que vemos esta ordenanza como algo particular hacia con nosotros, donde la palabra sheareja, que se traduce como puertas, está compuesto de la palabra shin, ain, resh, yud y kaf, donde encontramos sheareja, y hace un acróstico en aspecto al sentido del cuerpo humano, donde la shin se refiere también a ese shema, cuando dice escucharás, harás, obedecerás, estarás atento a los mandamientos de Dios.
y esto tiene que ver con el sentido del oído. Luego viene la palabra ain, donde es acerca del ojo, lo que vemos, donde justamente con el ojo radica la justicia, porque la justicia tiene que ver la circunstancia, tiene que ver los problemas, y de ahí, pues entonces va a emitir una sentencia un juez. Luego habla la parte del resh, la resh que se liga mucho con el ruach. El ruach es el soplo de vida, ese espíritu que nosotros tenemos de vida, y se asemeja entonces como ese soplo con la nariz, con lo que respiramos. Y la letra Yud, que tiene que ver con la mano, que en el pictográfico es una mano, y eso representa lo que tocamos, en pocas palabras, nuestras acciones, el sentido del tacto. Y culminamos con la letra Kaf, que la Kaf tiene que ver con lo que nosotros comemos, lo que nos llevamos a la boca, y también lo asemejan los sabios con el sentido kasher o kosher, que es alimentarnos adecuadamente de la forma que el Padre lo ha puesto y no de la manera que nosotros nos imaginamos. Así que ya de aquí de entrada estamos viendo cómo el Padre está instaurando estos jueces y esos policías, donde el Padre sugiere que estos policías busquen practicar la ley de Dios para que no sean sobornables, porque la palabra soborno, déjenles digo que dice nótate mishpat, o sea, que no sean sobornables, viene de tate, de corrupción, y eso es para no hacer acepción de personas, se refiere a ver solamente a una parte, porque cuando una persona paga, o sea, soborna al juez, soborna a alguien, pues ya de inmediato tiene el favoritismo y no se ve en ambas partes, sino solamente se está viendo a la persona que ya se dio el pago. Entonces la justicia se corrompe, se tuerce la justicia y dice, no torcerás el juicio, ni harás acepción de personas, no verás a uno solo, ni tomarás soborno, o sea, no corromperás esa justicia, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Como vemos, es algo muy importante. Aquí vamos a encontrar tres tipos de juzgados o de cortes. Se conocen también como los Sanedrín. En aquel tiempo es lo que regía la justicia, el Sanedrín. Y hay tres tipos de Sanedrín. El primero tiene que ver con menos de 120 habitantes, donde es un concilio de 3 jueces, porque acuérdense que en boca de 2 o 3 consta toda palabra. Y recuerden que Pablo alguna vez instó al pueblo de Dios, bueno, a la iglesia de Corinto, acerca de esto, donde dice, bueno, ¿acaso no hay ningún juez entre ustedes? O sea, no hay ningún sabio, no hay ningún juez, o sea, que pueda juzgar estos asuntos, pero es una vergüenza grande que vayan y lo digan allá a los gentiles y divulguen estos problemas, cuando aquí mismo se puede resolver. Y aquí estaba pensando en este sistema de justicia que habla del Sanedrín. Y por lo menos, por ejemplo, nos da la idea de que en una iglesia, por más pequeña que sea, debe de haber 3 personas que sean estos jueces, que sean aptos, que conozcan la ley de Dios para que cuando venga y se presente un caso, ellos sean aptos para poder juzgarlo. Luego vienen los más de 120 habitantes, que ya son conformados por 23 jueces. Y los primeros juzgaban relaciones que tienen que ver con el dinero. Y aquí, en estos, relaciones que tienen que ver con lo de vida o lo de muerte. Pero vamos a ver el caso, por ejemplo, que si no podían resolverlo en estas instancias, pues se iban al siguiente Sanedrín, que era el Sanedrín Gadol, que era conformado de 71 jueces, donde también se encontraba normalmente el Cohen Gadol, era parte de este consejo. Y si las personas de la corte de 23 jueces no podían resolverlo, de la ciudad que fuese, iban a Jerusalén y ahí entonces obedecía, buscaba a los levitas, buscaba a los jueces que habían y entonces escuchaba cuál era entonces el veredicto, la sentencia y se tenía que respetar, no se podía ir ni a derecha, tampoco se podía ir a izquierda, tenían que hacerlo tal cual como se les había marcado, remarcando que la autoridad se tiene que respetar, porque en caso de haber algún desacato era digno de muerte aquella persona. Así que no era una cosa hecha a la ligera. Había un protocolo, había reglas que el padre aquí las empieza a instituir para garantizar el orden y garantizar la santificación del pueblo y el mal no se propagara, sino que también hubiera ese temor. Y aquí lo estamos viendo.
O sea, por ejemplo, Yeshua, cuando empieza a emitir un juicio, cuando empieza a dar algo, pues recordemos que él estaba también respaldado en ese sentido legal de que pertenecía al Sanedrín. O sea que él buscó por todas maneras de ser alguien instituido hasta legalmente para cumplir en todas formas la ley de Dios. De manera que como rabí, que pertenecía al Sanedrín, podía, y como rabino podía dar inclusive su alegato como rabí y podía imponer inclusive esas alajot, pero aquí no eran alajot, sino era la explicación misma de la Torá. Así que aquí estamos viendo que la Torá es lo que está rigiendo. Cuando un abogado te va a defender de alguna circunstancia que tuviste, no sé, un choque, no sé, algún acusación de algún crimen por lo que fuese, pues el abogado va a echar mano directamente de la ley. Y el que te acusa, que es la fiscalía, te va a decir, no, mira, es que pasó esto, pasó aquello, y a veces por un mal conocimiento de la ley que el policía no tiene, pues que lo agarró de manera indebida, como no era y no cumplió el protocolo, pues tiene que dejar ir a la persona acusada, ¿no? Cosas de esa índole. Por eso es tan importante que el policía conozca la ley tanto como el juez. Y entonces para que el policía sepa ejecutar y para que el juez sepa juzgar. Por eso ambos trabajan de la mano, ambos trabajan juntos. Porque si llegara el caso de que el juez dictase una sentencia y no está el policía, ¿cómo va a ser posible que cumpla dicha o tal sentencia? No es que el juez va a estar atrás de la persona, sino es el policía que se encarga de que se cumpla la ley. Por eso es importante que así como en este mundo interno, nosotros debemos aprender a controlarnos, o sea, a que estos sentidos tengan estos filtros de la palabra para ir ahora sí que disminuyendo la presión de todo lo que viene y ir filtrando todas las cosas con mayor seguridad, la seguridad de la palabra para regirnos de manera justa, de manera digna. Y es lo que el Padre nos está invitando. Además, la justicia tiene que ver con el juicio y eso es un mishpat. Y en esta porción vemos que los mishpatim, como los hukim, como también los edot, que son estas tres clases de leyes, se están mandando y se están estableciendo para que rijan a la ciudad, para que también nos rijan a nosotros en nuestra vida, porque vamos a encontrar que es importante que tengamos nosotros el control. Yo les decía, ponte de acuerdo con tu adversario en tanto van en camino, no sea que te entregue al policía y el policía al juez y el juez te echa a la cárcel. Y ese ponerse de acuerdo en el camino se refiere también al Yetzer Hará, o sea, a la inclinación al mal, porque si nosotros no somos capaces de dominar y de actuar, vamos a permitir que pase cualquier cosa por alguno de nuestros sentidos y entonces vamos a ser acreedor porque la ley nos va a señalar que eso es malo, que eso es pecado y entonces sí vamos a ir a la muerte, vamos a ir a la cárcel, donde es el lloro y el sufrir de muerte. Por ejemplo, Pablo nos dice en el libro de Romanos de que ¿quién es en la Torah la expresión de vida? La expresión misma del conocimiento de la verdad. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la Torah? O sea, ¿acaso la Torah es pecado? No, de ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torah, porque yo no hubiera conocido qué es lo que es la codicia si la Torah no me lo hubiera dicho, no me dijera, no codiciarás. Así que la Torah es santa y el mandamiento justo, bueno. La Torah es justicia. Y sabes, Yeshua es la misma Torah viviente. Y en aquel tiempo, cuando se instale el reino de Dios, se va a cumplir todas estas leyes, esta manera de juicio, se va a cumplir a la totalidad. Tal vez hoy en nuestros tiempos, en nuestra vida actual, por ejemplo, aquí en México, no se puede aplicar la ley tal cual como lo dice la Torah. ¿Por qué? Porque, ok, en la Torah dice una cosa, pero la ley de México dice otra. Y legalmente no podemos hacerlo. O sea, espiritualmente aplica y Dios sabe qué es lo correcto. Pero tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Bueno, Pedro en aquel momento dijo, no, o sea, antes de obedecer a los hombres es obedecer a Dios. Pero él en su caso estaba defendiendo el evangelio, estaba buscando compartir las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar esta sabiduría para saber equilibrar el mundo físico, que es la Torah escrita, y el mundo espiritual, que se refiere a Yeshua, a la justicia de Yeshua. Y aquí lo vamos a ver más adelante, inclusive.
Por ejemplo, en 1 Corintios 1:30 vamos a ver que más por obra suya, ustedes en el Mashiach, o sea, en Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Y la palabra justificación, que es la palabra que más agrada al cristianismo, de que en Yeshua somos justificados, en Jesús nosotros somos justificados. Sí, pero la palabra justificación nos está hablando de algo más profundo, de que solamente te justifico. Está hablando, la palabra viene de Daka, de Yaka Yoshune, que significa justicia, justificación, y que tiene que ver mucho con la festividad de Yom Kippur, porque Yom Kippur es el día del perdón o el día de los perdones, mejor dicho. Pero como sabemos que ha entrado el mes de Elul, que es el mes de introspección, donde cada uno de nosotros tenemos que analizar si estamos llevando a cabo estas leyes, y es buscar que nuestra alma sea transformada, sea desintoxicada. Entonces, una manera de hacerlo es viendo si estamos llevando a cabo la ley que el Padre nos ha puesto. Yom Kippur es el día del perdón o de los perdones, porque todo el año estuviste orando por ese perdón, estuviste esforzándote, estuviste añadiendo Torah a tu vida, que la palabra de Dios impregne más en ti, que esa justicia se llene, porque los actos de justicia tienen que ver con la misericordia. Aquí lo vamos a ver, que hay dos clases de justicia: la justicia de esta vida, que es donde podemos encontrar gozo, paz, alegría, prosperidad, y la justicia que viene en el Olam Haba, en el mundo venidero. Y esto es con Mashiach, con Yeshua, donde cuando Él juzgue con vara de hierro, lo hará. Al igual de Yom Kippur, que es en el mes de Elul, va a ser un día de juicio para aquellos que desobedecieron todas estas leyes, que buscaron vivir en sus deleites, que dieron la espalda a Dios, porque no siguieron sus leyes, sus mandamientos. Eso es lo que va a pasar en aquel día, un día de gozo para aquellos que buscaron, que perseveraron, y ahí se manifestó simplemente el perdón, pero un día de horrenda expectación, porque van a caer en manos de un Dios vivo, donde le veremos cara a cara, y será llanto, gozo y alegría para los que están buscándole, los que se deleitan en él, pero será de veras que una destrucción total para aquellos que no le buscaron desde aquí. Y esto es un ensayo de lo que va a pasar allá más adelante, es una preparación, como les decía, el calentamiento antes de la carrera. Eso es lo que está pasando. Así que nos dice la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que Hashem tu Dios te da. Y te voy a decir algo muy interesante. En Apocalipsis 4:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea, los que buscaron hacer estos mandamientos. ¿Qué son? ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Dos cosas muy interesantes que se refiere a dos justicias, por así decirlo. La Torah de Moshe, la escrita, y la fe de Yeshua. Aquella persona que dice, no, yo creo en Yeshua, ya me salvé, ya la hice. Pero estás dejando de lado toda la ley que él mismo instauró para su reino, porque un rey tiene reglas, porque él es el gobernante. Y aquí nos está dando la idea de que Yeshua tiene un gobierno teocrático y democrático, porque él nos deja, en este sentido de democrático, porque él nos deja elegirle si quiere que seamos ese pueblo, si queremos que él sea nuestro rey. Pero es teocrático porque una vez decidido que sí quiero entrar en ese reino, entonces debo de acatarme a las reglas que él pone, que él instaura en su reino. Y eso lo enfatiza, por ejemplo, capítulos más adelante en cuanto instituye las leyes hacia los reyes. Pero eso es lo que está hablando. Es importante tener los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Por eso está hablando del mundo interno y del mundo externo. Pero ahora estamos platicando acerca de cómo controlar este mundo interno. Y bueno, el Padre también empieza a hacer esas amonestaciones en contra de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría, ustedes saben que es algo que se aborrece, algo que aborrece el Padre y lo castiga muy severamente, ya que damos la espalda a Dios y a esos mandamientos que ha instaurado. Por eso empieza a quitar toda señal para que nuestro corazón no se desvíe de este camino, como quitar los árboles que pudieran ocasionar un culto pagano, que por ejemplo pudiera posarse el tabernáculo en algún lugar, y si por ahí hay un árbol o quieren plantar un árbol, no lo hagan, córtenlo, quítenlo, porque se dio mucho
de que en ese tipo de árboles que eran para los cultos, pues empezaban a hacer las figuras, las imágenes de dioses, cosa que obviamente pues a un lado de la casa de Dios o la habitación de Dios, pues obviamente no iba. Entonces lo quitaron. Por ejemplo, también prohíbe poner pilares, que más traducido significa piedras, piedras grandes. Los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, pues dedicaron piedras en monumento al Padre. Pero lamentablemente esto fue adaptándose como una forma de adoración hacia el paganismo. Y el Padre dice, no me gusta, voy a apartarme porque la manera que yo pido de cómo se me adore debe ser una manera exclusiva, una manera que no se confunda como los demás. De igual manera, en aquel momento al Eterno se le conoció en algún tiempo como Baal, pero como se empezó a adecuar mucho para los dioses paganos, también se le dejó de llamar así, ya no quiso que se le llamara de esa manera, para diferenciarse de eso, porque el Padre es santo y no quiere que tampoco nosotros nos corrompamos con ese tipo de cosas. Por eso prohíbe estas prácticas. Y pues hace la referencia dice, no sacrificar a tu Dios un cordero que sea imperfecto, tienes que buscar un cordero perfecto. ¿Por qué? Porque en realidad se buscaba la perfección. Sin embargo, Yeshua es el único cordero que cumple todas las especificaciones, pero por una sola razón, porque Él es sin pecado. Así que Él vino con figura de hombre, pero en realidad era una manifestación de Dios encarnado y se dio aún con la naturaleza pecaminosa que tenemos, pero Él jamás se rindió y jamás sucumbió al pecado. Por eso Él es sin pecado y Él es perfecto. Así que cualquier persona que busque alguna señal del paganismo como medium, como esotería, o busque también a los falsos profetas, pues es digno de muerte. O sea, una persona que consulta la astrología, el Padre lo prohíbe. Porque aunque la astrología se dio como una señal para ver los tiempos, para ver las estaciones, para ver esas señales que el Padre ha puesto, al hombre se le ha dado mucho adorar más a lo creado que al creador, y eso el Padre le molesta muchísimo. Inclusive hubo gente, y siempre ha habido gente, que ha buscado las ganancias deshonestas a través de la fe. Esto es, que buscan a expensas de los demás enriquecerse. Inclusive hablan de que Dios dijo esto, Dios dijo aquello, Dios me reveló, Dios cosas así. Y lo toman a la ligereza tal vez. O hablan no diciendo que Dios dijo, paran de decir otro Dios, pero esas personas son dignas de muerte, porque al final de cuentas están buscando que la gente desvíe su corazón de Dios. Esas personas tienen que morir también apedreadas. Entonces, como buscan la desviación de Dios, cualquier persona que te cambie de su camino de justicia y de verdad, pues es acreedora a esta penalización. Y bueno, esta parte de consultar medium y todo, también el Padre la prohíbe. Recuerden que alguna vez pasó en la Biblia, por ejemplo, cuando vimos que el rey Saúl resulta que va y consulta a los muertos por medio de una mujer, adivina, medium, al final de cuentas, pues lo pudo hacer, pero hubo una sentencia de muerte. El Padre ahora sí que en su decisión lo permitió así, pero sin embargo es una práctica que nosotros debemos apartarnos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas empezamos a caer en la desprotección de Dios y empezamos a entrar en puertas que cuando nos vamos de Dios, es luchar con nuestras fuerzas, luchar con nuestro entendimiento, luchar con nuestras manos, y llega un momento que todo esto te puede consumir. Y es cuando dicen, ay, es que me movieron el ropero, ay, es que me jalaron los pies y cosas más grandes. Bueno, yo viví en algún tiempo en todo eso y yo lo entiendo lo que es abrir estas puertas. Cuando tú te dedicas, aún por ignorancia, a hacer todas estas cosas, pues estás desprotegido de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Dolor, frustración. Por eso el Padre prohíbe esta manera de esotería y de cosas de esa índole. De hecho, echa afuera al pueblo que está en la tierra prometida, que para el pueblo de Israel, porque practicaban estas mismas cosas, y dice, pero para ti está prohibido, tú no lo harás. Ellos lo están haciendo y por eso se las quito, pero tú, prohibido que lo hagas, es lo que también pone como señalamiento. Así que todo este tipo de personas deben morir.
Porque recordamos que se le va a levantar un profeta como Moshe, que es el verdadero profeta. Y aquí entre las dudas está de que, bueno, ¿cómo sabemos que es falso? ¿Cómo sabemos que es el verdadero? Bueno, si habla algo y no se cumple, pues fue falso. Pero si habla algo y se cumple, si Dios no está con él, o sea, no lo sigas, no le creas. La palabra profeta viene de la palabra naví, que naví no se pronuncia la letra Aleph, que viene a un lado de la palabra, por así decirlo. Quiere decir que un profeta de Dios es quien Dios le respalda, quien está con Dios. Cuando él habla, las cosas se cumplen. O sea, tiene el respaldo de Dios. Por ejemplo, es que todos los profetas que Dios puso, o sea, todos se cumplieron y todas se van a cumplir en totalidad en aquel tiempo. No es que no haya pasado, sino que profetizaron en aquel momento donde Yeshua vendría y cumpliría esa justicia y haría esa redención. Y todos los profetas hablaron de él y hablaron de esa gran misericordia que el Padre tiene, mostrándose a su mismo pueblo. Por eso es de que no desviaron al pueblo, sino al contrario, lo redirigieron al amor de Dios. Eso es lo que pasa. Y hay un texto que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros les parece que tenéis la vida eterna. Ah, ¿verdad? Así dice. Pero ¿qué sigue diciendo? Y porque ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyeron, o sea, si creen en Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y es donde está diciendo esto, que, que Yeshua es ese cumplimiento que ha venido a nuestras vidas para instaurar ese reino, donde ha venido a quitar esa falsedad, esa hipocresía y a renovar nuestra mente y nuestro corazón. Por eso nos habla mucho acerca de esto, nos habla mucho acerca del despertar y de cómo no nos debemos dejar de llevar de esos encantadores o significa cosas mágicas, significa burlador de ojos, que al final corrompen lo justo. Por eso es que también el Padre prohíbe todo este tipo de esotería o adivinación o esta índole, porque su palabra significa burlador de ojos. Y aquí estamos viendo que tienes que, por medio de los ojos, vas a ver la justicia. Y alguien que burla los ojos está queriendo escapar de la justicia. ¿Se fijan cómo distorsiona la realidad? Y por eso es que el Padre busca que nosotros nos mantengamos en un solo camino y en una sola vertiente. Además, el Padre pone y promulga las leyes para que cuando haya un rey, este rey sea conforme a estos estatutos. Dice, cuando hayas sentado en la tierra que tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones están a mi alrededor. Ciertamente pondrás un rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, no un extranjero. Y aquí hay una cosa muy interesante. Bueno, pues muchos textos, pero los más relevantes es de que en aquel tiempo, cuando esto se tuvo que cumplir, el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl, el rey legítimo, porque por ahí se levantó uno patito, entonces, uno falso, entonces tenían que haberlo pedido así, pero no pidieron correctamente, el pueblo no pidió esto que el Padre les dijo cómo pedir. Y Santiago nos habla acerca de que nosotros pedimos y no se nos da porque no sabemos pedir, o sea, no se nos cumple. Y aquí el Padre les dio lo que ellos pidieron, porque les envió al rey Saúl, y Saúl significa el enviado. Ellos pidieron a alguien que les enviaran a tal rey como a las demás naciones, que esto ofendió a Dios, y se los dio. Y aunque hubo una advertencia, el pueblo dijo, no, nosotros queremos un rey. Y aunque se les dijo, este rey les va a quitar sus bienes, los va a oprimir, va a ser así, o sea, no les conviene, no queremos un rey. Quitando al juez que había puesto Dios, que era Samuel, si hubieran pedido un rey conforme al corazón de Dios, les hubiera enviado a David. Pero como pidieron un rey conforme a las demás naciones, les envió a Saúl, que Saúl es el enviado. Que dicho sea de paso, cuando los apóstoles perdieron a uno de sus discípulos, que este era de los discípulos de Yeshua, uno de sus compañeros, que era Judas, el que le traicionó, hicieron reemplazarlo con Matías. Sin embargo, no hizo nada este hombre, y ellos hicieron suertes y lo pusieron a Matías, ¿no? Los discípulos. Pero más adelante aparece Saulo, que Saulo dice que el Padre, me serás instrumento, eres llamado
a predicar a reinos, a los grandes y así asado, refiriéndose que él es el enviado. O sea, el que el Padre había enviado, no los que los discípulos habían escogido, que en este caso era a Matías. Bueno, como dato interesante. Pero aquí está hablando de que cuando pongas a un rey, el rey no tiene que tener en demasía ni muchos caballos, ni muchas mujeres, ni mucho oro, ni mucha plata. O sea, busca tener lo suficiente. Inclusive pone una cláusula, pero esta parte de caballos, mujeres, oro y plata se asemeja con la palabra rey, porque rey en hebreo es Melech. Melech tiene el acróstico de la palabra Moach, Lev y Kaved, que Moach es cerebro, Lev es corazón y Kaved es el hígado. O sea, el cerebro tiene que ver con los pensamientos y se conecta de lo físico, de los pensamientos, se conecta a lo espiritual con el ruach, con el soplo de vida, el aliento de vida. Y esto lo relacionan los sabios con no tener caballos en demasía. ¿Por qué? Porque eleva el orgullo, hace que el corazón sea atacado y el orgullo te empieza a envanecer, se te infla la cabeza. Lev, que tiene que ver con el corazón, lo relacionan en lo espiritual, de lo físico, lo espiritual, con la Neshama. La Neshama es esa parte que nos identifica a cada uno de nosotros. Algunos han dicho que esto es el alma, y aunque no es el alma en sí, lo podemos entender así, porque en la Neshama radican los pensamientos y las decisiones, lo que somos, nuestro carácter tal cual, y se relaciona a no tener muchas mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres pueden llegar a desviar el corazón y nos empiezan a llevar a la lujuria. Es por eso. Y Kaved, que tiene que ver con el hígado, son esos impulsos, y ese impulso que también se puede desprender hacia la codicia. Por eso el Padre empieza a decir eso, o sea, no te desvíes. ¿Por qué? Porque llenarte en demasía te va a hacer daño, te va a corromper, te va a cambiar. O sea, el Padre pone estas leyes porque Él tiene una razón de ponerlas, Él sabe lo que conviene. Inclusive, todo esto se encierra en un versículo de la Biblia que dice, cuando le preguntan a Yeshua, ¿se recuerdan que Yeshua empieza a citar el libro de Deuteronomio que dice, a ver, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y dice, amarás al Señor tu Dios, y empieza a decirlo. Por ejemplo, en las versiones actuales dice, con toda tu inteligencia, o sea, con tus pensamientos, con tu cerebro, dice, con todo tu corazón, Lev, o sea, con lo que eres, con entrega, con pasión, y o sea, con todas tus fuerzas, con todos tus impulsos, o sea, con todos tus recursos, con todo lo que eres de manera física, de manera espiritual. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres y con todo lo que puedes dar. Y aquí no nos exentamos de nada de lo que somos. Por eso es la importancia. Además, los reyes ya estaban destinados a salir. Inclusive el Padre le dijo a Abraham, de ti saldrán reyes. O sea, saldrán un pueblo grande, saldrán reyes, saldrá gente importante, líderes. O sea, ya era algo prometido. Como les digo, no era malo. Inclusive les digo, habla acerca de este gobierno, cómo debe ser y cómo se debe de manifestar. Pero bueno, vemos, por ejemplo, que Salomón fue corrompido porque estos tres mandamientos, estas tres leyes de no tener ni muchos caballos, pues Salomón tuvo demasiados y hasta rompió la ley de no desciendas a Egipto y fue y los tomó. No tener muchas mujeres, pues Salomón tuvo más de 600 mujeres, o sea, ni 3 por día. O sea, imagínense todo eso. Inclusive hay un comentario en el Midrash donde dice que Salomón le correspondía a lo más 18 mujeres, porque su padre tenía 9 y entonces por 2, porque el padre le promete tener doble porción de su padre, entonces tendría que haber tenido a lo más 18. Y este hombre se voló la barda con más de 600, imagínense. Ni mucho oro, ni mucha plata, no, pues olvídense. Tuvo en exceso. Inclusive hay una historia muy interesante en el Midrash donde habla la historia de la Yud, donde la Yud le empieza a decir la Yud es la palabra en hebreo de Yarvé, que es aumentará o aumentar, donde dice no tendrás en demasía, está hablando de Yarvé, o sea, no aumentarás, o sea, no tendrás de más, que esto es Yarvé. Entonces,
le dice la Yud, va con Adonai y le dice, no, eterno, no padre, fíjate que Salomón me despreció, me trató mal, me tomó en menos y desarraigó al transgredir esas tres prohibiciones, eventualmente toda la Torá. Y Dios le contestó a la Yud, no temas, Salomón y miles como él morirán, pero hasta ahora tú, la más pequeña de las letras, jamás has sido desarraigada. Y se parece mucho a lo que dijo Yeshua en Mateo 5:18, donde dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá la letra más pequeña ni una tilde de la Torah hasta que se cumpla. Hablando de la palabra tilde, de la palabra yud. Entonces es muy interesante que aunque es una historia, nos lleva al pensamiento de saber que el Padre tiene el control de todo, hasta de lo que parece más pequeño delante de nuestros ojos. El Padre da importancia. Por eso la heredad y la herencia, por ejemplo, que tenían los levitas, no tiene que ver con lo material, sino con lo espiritual, porque ellos tenían de herencia a Dios, y por lo cual eran partícipes también de las ofrendas, de los sacrificios que se presentaban delante del tabernáculo, delante del templo, del Mishkan, donde podían tomar lo que es la espaldilla, la quijada y el cuajar, o sea, el estómago. Y también se les ordena dar las primicias al pueblo, lo que es el grano, el mosto, la primer lana, o sea, habla del reshit. Y vemos que la palabra reshit surge primeramente en Génesis 1:1, donde dice Bereshit, para Elohim et Shamaim et Aretz. O sea, en el principio, o en principio lo ponen así, pero ahí es Reshit, lo primero, lo principal, y ahí está hablando de Yeshua. Yeshua se presenta al inicio de la Torá, y aquí vemos la importancia que cuando nosotros damos de esas primicias, estamos honrando también al mismo Yeshua, para que no falte alimento en su casa. O sea, Dios no necesita nada de nosotros, pero el Padre nos hace partícipe de las bendiciones que ya tiene programadas para cada uno de nosotros. Y también habla acerca de los levitas, si quieren y desean servir, quieren cambiar de su lugar, y el Eterno los llama a otro lugar, pues que vayan con esa alegría, con esa pasión, y que porque tienen esa buena actitud, no tienen que negarle el que el levita quiera ir y servir en algún lugar, porque lo está haciendo con todo su ser y con toda su pasión. Y nos está hablando mucho acerca de la buena actitud. Y de servir también es ser autorizado, como les decía, donde yo no me voy a parar en otro lugar donde, aunque hable las cosas de Dios, pero me pongo en desacato de donde estoy, sino que tengo que apegarme a esas leyes, a esas normas y buscar transmitir la palabra de Dios, principalmente como hemos visto en nuestra familia. Son las cosas que necesitamos saber y comprender para entonces cambiar y nuestra vida sea prosperada. A ver, vamos avanzando. Bueno, también estas leyes siguientes con las cuales vamos a cerrar es de que cuando, por ejemplo, se tenga que salir a la guerra, no van a ir a la guerra las personas que, además de cobardes, no van a ir a la guerra las personas que han hecho una casa, tengan un matrimonio, sean recién casados o hayan plantado un viñedo, que también esto lo conectan mucho con el alma, el nefesh, la ruach y la neshama. Esto también lo conectan los sabios con nuestro ser interior. Pero el Padre sabe que nuestra vida tiene que también ser disfrutada por nosotros, por lo cual dice que si alguna de estas personas, o sea, ha hecho una casa, el logro de una casa, pues que la disfrute un año. Si se ha recién casado, que vaya un año y esté. Inclusive hay, o sea, el beneficio de que los recién casados no pagan impuestos por un año allá en Israel, para que ellos también puedan afianzarse económicamente y puedan hacerlo. Y no es como que se divorcien y se vuelvan a casar, todo les digo, está regulado por los jueces, de cómo debe ser esto. Y disfrutar de la viña, pues es, o sea, trabajar para tener, o sea, el beneficio de disfrutar algo, porque dice, no sea que otro venga y lo tome. Entonces vamos a encontrar que el Padre, o sea, quiere que nosotros también sepamos disfrutar esos momentos, y que no todo se trata de buscar y así, trabajar, sino es encontrar ese equilibrio. Les decía, los mandamientos de Moshe
y la fe de Yeshua, donde vamos a ser equilibrados. Y les decía que la justicia también son esos actos que se relacionan con la tzedaká, con la generosidad. O sea, es buscar que si una persona me ha hecho un mal, me ha agraviado, me ha hecho algo, pues buscar la paz y de yo mantenerla, aunque esa persona no la procure y no la quiera, pero de mí es hacerlo. Y aunque las cosas no parezcan agradarme o no parezcan las más adecuadas, al momento de yo buscar la paz y de conciliarme y de hacer las paces y de resarcir los daños o de buscar ese convenio, yo estoy haciendo un acto de justicia, porque la justicia tiene que llevar misericordia. Porque recuerdan a la historia de Pinhas, que él hizo pura justicia y atravesó a Zimri y a Cosbi, que en los comentarios de los sabios dice que era un hombre muy impulsivo y los atravesó, y sí hizo un acto de justicia y ganó el premio del sacerdocio para siempre, ¿ok? Pero también los sabios dicen, esto fue para que él aprendiera que no todo es llegar y tómala, sino que hay que buscar la misericordia. Y aquí hemos visto que la palabra raíz de Shoftim tiene que ver con justicia, pero también con misericordia. No puede haber una verdadera justicia si falta la misericordia. Inclusive el Nuevo Testamento, como lo conocemos, hace mucho realce a esto, donde habla y enfatiza todavía más la misericordia que la justicia, pero en realidad en el hebreo es lo mismo, solo que hay que saber cómo hacerlo y cómo practicarlo. Y en la Haftará, que viene radicado, como les dije, en Isaías, nos habla acerca de despertar, porque muchas veces estamos dormidos y necesitamos despertar. Y dice, despierta, despierta, y no solamente despierta, sino levántate, porque bebiste el cáliz de mi ira. Híjole. Sí, claro, pues muchas veces el hacer nuestra voluntad pues nos va a traer dolor, y en algunas otras pues nos va a caer el castigo. ¿Por qué? Porque ya fueron muchas veces. Y el Padre es necesario que nos castigue para que como buenos hijos, pues aprendamos también la justicia, la misericordia, seamos disciplinados y entonces podamos adecuarnos a este camino. Pero también en esta porción, aunque el pueblo está pasando una situación devastadora y desoladora, por ejemplo, que los tomaron los asirios, aunque ellos lloraron y gimieron, bueno, fue por un tiempo. Sin embargo, aquí les está diciendo el Padre, esto ya nunca más lo haré, no lo haré nuevamente. Ahora, aquellos que buscaron burlarse de ti, que afligieron tu alma, yo les daré esta cáliz en sus manos. O sea, ahora esos que te quisieron pisotear y te quisieron poner encima de ti, o pasaron por encima de ti, pues ahora ellos van a tener su castigo. Pero ahora, en cuanto a ti, y aquí empieza a dar también esta otra serie de mandamientos. Por ejemplo, dice, sacúdate, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta todas las ataduras de tu cuello, o sea, sé libre, ya no busques ser esclavo nuevamente, ya te he dado la libertad. ¿Por qué estás buscando nuevamente ser sujeto a una esclavitud? Sé libre, de balde fuiste vendido y sin dinero serás rescatado. Y aquí empieza a anunciar el plan de salvación, el plan de Yeshua en la cruz. Dice, Dios demostrará a Yeshua. Dice, no se contaminen, los reyes lo verán y no podrán levantarse, no podrán hacer nada. Pero es muy importante mantenerse limpios, mantenerse íntegros. ¿Para qué? Para que entonces esa justicia te envuelva y esa justicia también pueda hacer ese juicio. ¿Me explico? O sea, porque van de la mano y será el Dios Todopoderoso quien hará la justicia. Cosas muy interesantes. Y también comienza a decir esta parte de este anuncio que se les está dando. Y dice el Padre a Isaías, ¿quién creerá en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Dice, sobre cuál renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga tú y yo fuimos sanados, fuimos salvos. Y aunque el judaísmo tiene la idea de que Israel es ese siervo sufriente, en realidad todo aquí está apuntando al Mesías, de cuando fue golpeado como oveja al matadero sin decir palabra alguna, enmudeció, escondimos de él su rostro, él fue llevado y clavado en un madero. Está hablando que él pagó el pago por nosotros, que él se hizo culpable por nosotros. Y solamente a través de ese sacrificio pudimos tú y yo entrar a ese gozo, a esa paz. Una promesa que les recuerdo, no se nos hizo a ti y a mí, sino que se les dio a los antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Y digo, pero yo soy fiel al pacto que hice con ellos. Y ahora lo haré, o sea, ustedes tendrán la bendición, lo haré para cumplir este pacto. Y todos aquellos que se incorporen en esta fe y vivan de esta manera serán parte de este pacto. Y es un pacto nuevo, un pacto diferente. ¿Por qué? Porque ahora no se escribieron esas leyes en unas tablas de piedra, sino que ahora se escribieron en nuestros corazones para poder vivir de manera justa, de manera santa, para que nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros impulsos, ahora domine el juez sobre los jueces, que es el Rey de Reyes, que es Yeshua HaMashiach, que es Jesús. Entonces, Él es el que tiene de verdad el principado y el poderío. Y si nosotros decimos ser creyentes, pues debemos valorar que el que nosotros pudiéramos ser esos coherederos, pues tuvo un costo. Porque la ley se tiene que cumplir de una u otra manera. Sin embargo, vamos a aprender estudiando, o a medida que vayamos aprendiendo de la palabra, cómo cada una de las leyes, de los mandamientos, se fue dando de manera especial también para poder alcanzar salvación. Cómo el Padre hizo su plan y cómo lo fue cumpliendo, pero ya más a detalle. Así que yo de antemano espero que esto haya sido de mucha bendición. Y bueno, aquí escriben los comentarios, buscaremos contestar. No olvides dar like, compartir, suscríbete si no estás suscrito y nos veremos la siguiente.